Imagina que vas a un partido de básquetbol de unos niños y ves a dos niños en especial. Bueno, específicamente ves a las mamás de estos niños. Te das cuenta que los niños tienen habilidades muy similares en el deporte, les va igualmente bien, pero una de las mamás, cuando habla con su hijo, lo regaña, es muy duro con él, le señala sus errores, todo el tiempo le está gritando y te hace sentir incómoda o incómodo. Por el otro lado, cuando ves a la otra mamá, te das cuenta que su manera de hablar con su hijo es muy diferente. Esta mamá le habla de manera dulce a su hijo, cuando se equivoca lo consuela, le recuerda lo que ha hecho hasta ese momento para alcanzar sus logros y seguir avanzando, y te pones a pensar, ¿cuál de los dos niños se sentirá más seguro de sus habilidades? Y no solamente como en el partido, sino en general como en su vida. Y aunque lamentablemente no podemos escoger cómo es que nos hablaron nuestros padres desde niños, sí podemos escoger la voz que todo el tiempo nos está acompañando cuando nos equivocamos. Y esa voz es nuestra voz, es el diálogo interno que tenemos constantemente. Pero esta voz o el tono que llega a tener en un momento de dificultad determina mucho en qué decisiones vamos a tomar. Por eso el día de hoy me gustaría hablar sobre el diálogo interno. Cómo es, desde dónde se origina, cómo podemos identificar si el diálogo es positivo o qué características llegan a hacer que este diálogo llegue a ser negativo, cómo la forma en que nos hablamos puede influir grandemente en nuestra vida, y al final vamos a ver cómo podemos hacer para que esta voz la transformemos en una herramienta, en un aliado, y que en vez de ser una voz enemiga o que nos sabotea, se convierta en una manera en la que podemos llegar a cumplir mejor las cosas que queremos llegar a cumplir, nuestras metas, y todo basado en lo que varios expertos del tema han hablado sobre esto. Hola, mucho gusto, mi nombre es Raquel y mi hermana Daile y yo hacemos estos videos en Dato Útil para compartir información que creemos importante para que puedas tomar mejores decisiones, te cuides a ti y cuides a los que te rodean. No somos expertas en los temas que tocamos, pero sí nos importa mucho aprender de expertos y ponerles la información siempre accesible para que ustedes puedan aprender más sobre eso. Ahora sí, vamos adelante con el video. ¿Qué significa o cómo es esto de hablar con uno mismo? Muchas personas podrían pensar que el diálogo con uno mismo es pensar, o sea, cuando analizas algo, un problema y piensas en eso. Pues no, un diálogo interno es como cuando conversas contigo, cuando te diriges a ti mismo. Se presenta de muchas maneras y la más evidente o la más obvia es que sea por medio de palabras. Puede ser en voz alta o puede no serlo, que de hecho vamos a ver más adelante eso de hablar en voz alta, porque muchas veces se considera como que una persona está loca cuando lo hace. No siempre son palabras. Hay veces en las que pueden ser imágenes que nosotros pensamos como una forma del diálogo. Por ejemplo, las personas que son sordas o los niños, el diálogo interno que pueden tener se le conoce como visoespacial. La frecuencia con la que se tiene depende de cada persona. Este diálogo interno es una representación de cómo percibimos la realidad. Encontramos que hay tres tipos de diálogos internos. Se considera que todas las personas tenemos estos tres tipos de voces internas, pero una de las tres predomina más que las otras dos. El primer tipo es el tipo crítico, que quiere decir que es un tipo de voz que se enfoca en los errores, se basa en el juicio y tiene una exigencia excesiva. El segundo tipo es el de víctima. Uno se siente indefenso, culpable o desmotivado. Y el tercero es el sabio o el consciente, que es más compasivo, realista y alentador. Ahora veamos cómo es que surge la voz interna que tenemos o qué factores influyen en cómo es nuestra voz. El primer factor son las relaciones tempranas, específicamente aquellas que tienen que ver con nuestra crianza y tipo de apego emocional. La manera en que nos hablaban nuestros padres o criadores influyen mucho en cómo nos hablamos. Si nuestros criadores o padres nos gritaban constantemente, nos decían adjetivos negativos como tonto, hiciste esto mal, tal, es muy común que uno tenga este tipo de diálogo cuando uno es adulto. También si tuvimos a padres o criadores comprensivos, nuestra voz suele ser influenciada para ser más comprensivo. No es determinante porque al final se puede cambiar y moldear, pero sí es verdad que influye en cómo nos criaron. De ahí el segundo factor es nuestra personalidad o temperamento innato. Si bien el entorno es clave, la verdad es que nuestra personalidad influye mucho en cómo nos tomamos las cosas. Como decía, el diálogo interno es una percepción de la realidad y muchas veces esta percepción es verdadera, a veces no lo es, y un filtro
que tiene que pasar es nuestra personalidad. El tercer factor serían las experiencias de la vida. Algunos éxitos, fracasos, traumas pueden generar un autodiálogo negativo o positivo dependiendo de cómo fue nuestra crianza. En resumen, la forma en que nos hablaron nuestros criadores influye mucho en cómo va a ser en el futuro, pero no lo determina completamente, ya que las experiencias que vayamos teniendo y nuestro temperamento, personalidad pueden influir. Es importante tener conciencia de cómo es esta voz para que podamos saber moldearla para nuestro beneficio. Entonces, para saber hacerlo, necesitamos identificar cómo es un diálogo negativo. Algunas características que se encuentran de los diálogos negativos es que hay críticas duras y negativas. Por ejemplo, decir qué tonto eres, siempre arruinas todo, eres flojo, eres un fracaso, no vales nada. Hacer generalizaciones como todos, siempre, nunca, como nunca haces nada bien, siempre arruinas todo. Tener una actitud como de catastrofismo, anticipas lo peor ante cualquier situación, como es seguro te van a correr del trabajo y si mi esposo tiene un accidente. La otra es hacer comparaciones destructivas, decirse frases como nunca vas a ser tan exitoso como ella, deberías estar más avanzado para este punto, ya tienes 30, ya tuviste que haber hecho esto, tener comparaciones en general que te hacen daño. La otra es tener una actitud de culpa y vergüenza, como eres flojo, eres un fracaso, no vales nada, rigidez y perfección, nunca sentir que las cosas son suficientes, minimizar tus logros como tuve suerte, cualquiera lo pudo haber hecho, no es para tanto, o una actitud de victimismo, nadie me entiende, siempre me pasan cosas malas a mí. Otra manera que podría tornarse negativo el diálogo interno, aparte de estas que ya describimos, es la cantidad de tiempo que nos hablamos a nosotros. Porque según lo que encontramos, cuando uno se habla mucho tiempo a uno mismo y el diálogo que tenemos con nosotros supera al diálogo que tendríamos con otras personas o con otro tipo de relación, puede llevar a una soledad y a un aislamiento de la realidad, lo cual puede llegar a ser negativo para el desarrollo de uno mismo y también para la percepción que hay de la realidad. De hecho, una de las afirmaciones que encontramos respecto a hablar con uno mismo es que más de la tercera parte del tiempo o de la mitad del tiempo de nuestro día tenemos muchos pensamientos en nuestra mente y esto hace que uno esté como que alejado de la realidad. Y aunque el diálogo interno es muy bueno, sí podría llegar a ser negativo porque cualquier extremo es malo de por sí, pero también porque nos aísla de otras personas y de la percepción en sí de la realidad. Se reporta también que las personas que tienen una mayor interacción con su monólogo interior tienen una mayor tendencia a la soledad. Por ejemplo, los introvertidos son más propensos a hablar consigo mismo o los hijos únicos. Hablar con uno mismo en sí no es malo, pero sí no debería sustituir las relaciones significativas ni convertirse en la primera fuente de compañía, ya que es muy importante que tengamos relaciones significativas para estar saludables. Ahora veamos, si este diálogo interno negativo continúa, o sea, tanto porque nos hablamos mal como porque es en exceso o no nos permite tener otro tipo de relaciones, algunas de las consecuencias en la parte mental o en la salud mental es que baja nuestra autoestima y confianza. Te convences de que no eres suficiente y terminas creyéndote tus etiquetas internas. También hay un aumento de ansiedad y estrés. Al constantemente estar pensando en los problemas que tienes o que crees que tienes, esto genera que el estrés fisiológico continúe en tu cuerpo, lo cual también te puede llevar a una depresión. Los pensamientos negativos pueden ser recurrentes, esto te puede llevar a una desesperanza. De hecho, una de las personas en las que nos basamos más en esta información es la psicoterapeuta Marian Rojas Estapé. Ella ha escrito varios libros que hablan sobre la importancia de hablarse bien o de cómo tener una mejor salud mental, que de hecho les vamos a dejar en la descripción algunos de sus libros por si les interesa. Ella explica que las personas que tienen ansiedad son aquellas que constantemente están pensando en posibles escenarios catastróficos o negativos o se preocupan mucho por lo que va a venir. Y los depresivos son los que se preocupan mucho por el pasado, por lo que fue, por las equivocaciones. Y ella lo habló en un momento en el que estaba hablando de la importancia de vivir en el presente, porque al nosotros vivir mucho tiempo pensando en otros momentos, tanto antes como después, a veces nos impide de poder estar presentes. De hecho, en su libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas,
Ella habla sobre la relación que existe entre nuestros pensamientos y cómo reacciona nuestro cuerpo fisiológicamente. Y explica que aunque una amenaza sea falsa, o sea, que realmente no exista, si nosotros nos la creemos, nuestro cuerpo reacciona de acuerdo a eso. Por ejemplo, si tú te imaginas un limón y te imaginas que se está exprimiendo y que te lo estás chupando, o sea, puedes empezar como que a sentir en cierta manera el olorcito o la acidez que te va a causar. Si tú estuvieras en un edificio y de repente alguien grita que hay fuego y todo el mundo se empieza a salir y empiezas a correr, seguramente vas a empezar a sentir que tu corazón palpita súper fuerte, vas a sentir nervios, estrés, ansiedad, y después te llegas a enterar que realmente ese fuego nunca existió, sino que fue un malentendido. Al final tu cuerpo no sabe si es verdad o no lo que está pasando, reaccionó de acuerdo a lo que llegaste a pensar. Y en general comenta que muchos de los problemas que vienen de los traumas o de una situación complicada es que si nosotros continuamente estamos pensando en esta situación, nuestro cuerpo llega a reaccionar de acuerdo a esa situación. Si es algo negativo, pues nos va a dar ansiedad y estrés que podrían convertirse en crónicos y afectarnos de muchas maneras porque generan cortisol y todas estas hormonas que hacen que nuestro cuerpo esté activamente como en alerta. Pero de la misma forma, ella comenta que los buenos recuerdos o las buenas cosas que te han pasado pueden ayudarte a llegar a estar como en un estado de paz y de tranquilidad, a pesar de que tal vez en el momento no estés viviendo una situación ideal. Espero que te ayude un poco como de tener esta esperanza de que sí se puede cambiar el diálogo interno, que de hecho más adelante vamos a verlo más específicamente, la afectación del rendimiento. El que uno llegue a tener un mal diálogo interno puede afectar en la procrastinación, porque no nos sentimos capaces y constantemente nos sentimos como que vamos a fallar, entonces ni siquiera lo intentamos. También puede dificultar el que tengamos el ánimo o la decisión de asumir riesgos, lo cual puede impedirnos tal vez de conseguir una meta. Puede deteriorar también las relaciones interpersonales que tenemos, ya que al tener inseguridad podemos pasar a una situación, la persona puede que nos vio raro y nosotros asumir que fue por algo en específico, porque no sé, le caemos mal y sentirnos mal en el momento, incómodos, pero puede que la persona simplemente estaba pasando por un mal momento y vio raro, pero no a nosotros, sino con algo interno de esta persona, y ahora ya no vamos a poder tener una buena relación porque ya aseguramos qué es lo que pasó. Y finalmente, darnos problemas de sueño, ya que si no dormimos bien, pues nos afecta físicamente, mentalmente, y bueno, es todo un ciclo que va afectando poco a poco y a veces muchos podemos acostumbrarnos a eso, pero lo bueno es que hay esperanza, o sea, hay maneras en las que podemos llegar a tener un mejor diálogo interno. Pero antes de ver cómo podemos moldear este diálogo interno a uno mejor, me gustaría que pudiéramos observar, analizar cómo es que se ve un diálogo interno positivo. Lo primero es que es autocompasivo. Por ejemplo, decirte frases como me equivoqué, pero todos cometemos errores, o puedo aprender de esto y aprovechar esta situación como una manera en la que voy a ser mejor la próxima vez que lo intente. O hoy no tengo mucha energía, está bien, no siempre es así, mañana lo intentaré de nuevo. Es un diálogo realista. O sea, decirte cosas como esto es difícil, pero ya he superado cosas complicadas antes, o tengo miedo, pero eso no significa que no pueda hacerlo. Es motivador, ya empezaste, sigue avanzando poco a poco, o decirte cosas como podemos ir paso a paso, no necesitamos hacer todo de una, no tiene que salir perfecto, solo tiene que salir y hacerse y poco a poco lo iré mejorando. Es un diálogo que acepta sin juzgar. Estoy sintiendo tristeza, es válido, voy a darme un momento, voy a consentirme. No todo salió como esperaba, pero hice lo mejor que pude con lo que tenía. Y ahora que ya sabemos cómo es más o menos un diálogo interior positivo, me gustaría que viéramos cómo son los beneficios de hablarse bien. El primero es que da una mayor autoestima, lo cual puede darnos seguridad, que se trate como un aliado, como un compañero y no como un enemigo, y se siente una fortaleza como desde dentro. De ahí hay un mejor manejo del estrés. Al final las situaciones complicadas van a seguir pasando, pero vamos a ver las situaciones con otros ojos, con ojos más positivos y no necesariamente con una positividad tóxica y llegar a decir no, todo está bien, no. De hecho, parte del diálogo interno, como decíamos, es aceptar que las cosas no están yendo como uno quería, pero ver lo bueno o lo que podemos hacer a partir de lo que tenemos. Y esto nos puede ayudar a ver los problemas como son, no agrandarlos, pero sí saber enfrentarlos. Lo otro es la
resiliencia emocional, que es esta capacidad de saber enfrentar una situación sin derrotarse a uno mismo, sino poder crecer a través de ella. O sea, te caes, pero no te castigas. Te levantas con sabiduría, pero con menos culpa. También tener un diálogo interno positivo puede ayudarnos a tomar decisiones más claras y tener motivación al momento de tomar estas decisiones, no sentirse paralizado como podría ser una procrastinación, sino que uno se siente con confianza para hacer las cosas, tomar riesgos y poder llegar a cumplir o acercarse a cumplir algo que uno quiera. También se construyen relaciones más sanas, ya que a partir de la seguridad, en caso de que hubiera un malentendido, como yo decía, de una conversación y la otra persona me ve raro, hablar al respecto y ya la persona puede explicarte, mira, la verdad es que estoy pasando esto, y eso ayuda a que uno llegue a generar relaciones más sanas, porque uno no se toma las cosas personal inmediatamente, sino que uno procura entender a la otra persona y no centrar las cosas en uno. Bueno, y el último beneficio es que mejora la salud mental o en general la salud, porque al uno no tener un diálogo interno negativo que constantemente nos está recordando cosas que nos pusieron de malas, puede ayudarnos a no tener constantemente estas hormonas del estrés que nos afectan mucho si están de manera crónica. Sí, el diálogo interno positivo es buenísimo y me gustaría que hablemos entonces cómo puedo mejorar el diálogo conmigo mismo. ¿Qué puedo hacer para cambiar en cómo me hablo para hablarme mejor? De hecho, para hacer este video, publicamos en Instagram, como solemos hacerlo, el tema para que nos mandaran todas las preguntas que llegaron a tener de cómo hablarse con uno mismo. Y una de las más frecuentes eran estas. O sea, ¿por qué es que tenemos una tendencia a hablarnos mal? ¿Cómo es que puedo llegar a cambiar esta tendencia a una más positiva? Entonces, lo primero, y creo que la más obvia, es que vayamos a terapia. Porque estos patrones de mal diálogo muchas veces no somos conscientes de ellos, porque desde que somos pequeños, al haber escuchado a varias personas hablarnos de cierta manera, uno hasta inconscientemente empieza a hablarse así. El ir a terapia puede ayudarnos a encontrar estos patrones e irlos cambiando poco a poco. La otra cosa que podemos hacer para mejorar nuestro diálogo interno es estar en el momento presente, que últimamente se le conoce como mindfulness o estar completamente en el ahora. Siento que yo personalmente por mucho tiempo fui culpable de no vivir en el presente, como siempre pensaba en el futuro, tal vez no de manera preocupante o mala, de pensar en siempre escenarios súper negativos, sí lo llegaba a pensar y de vez en cuando me pasa, pero siento que muchas veces cuando estaba haciendo actividades o en el día a día, todo el tiempo estaba pensando en el futuro, en el que va a venir, porque siento que muchas veces se manifestaba con que era muy distraída, de que se me iban las cosas o de que hacía cosas y no se me tropezaba, o sea, porque siento que no vivía mucho en el presente. Algo que me ha ayudado diario, o sea, constantemente para no sentir que no estoy pensando en el presente y en el ahora, es hacer meditación. Digo, yo personalmente todos los días oro y cuando yo escuchaba sobre la meditación yo pensaba que con la oración que yo hacía pues ya, ¿no? Ya era suficiente meditación del día. Pero después cuando yo aprendí sobre lo que era la meditación o en específico el mindfulness, que no son lo mismo, digo, la meditación es un momento en el que uno pues medita y de alguna manera es similar al mindfulness porque uno está como en el presente, pero el mindfulness puede ser haciendo otra actividad. Por ejemplo, a veces se le llama comer con la mente presente, o sea, no tener celular, no tener nada, sino estar presente, sentir la comida, sentir la textura de la comida, el bocado, ver cómo uno corta la comida, o sea, el estar presente se le llama así al mindfulness y la meditación es una manera de hacer mindfulness. Pero sí, la idea es que vivamos en el presente, no estemos pensando mucho en el futuro o no distraernos demasiado como para no ser conscientes de nuestro ahora. Y la tercera cosa que podemos hacer para poder cambiar nuestro diálogo interno a uno mejor es hablarnos en tercera persona, o sea, dividir o separar en cierta manera ese diálogo interno a nosotros. Y por ejemplo, esto puede ser muy beneficioso porque muchas veces podemos ser más compasivos con un amigo que con nosotros mismos. Al hablarnos en tercera persona, o sea, decirnos, por ejemplo, en mi caso, decirme, oye Raquel, siento que estás muy cansada, deberías darte un descanso. Al separar tu voz, te ayuda a consentirte más. Uno de los estudios que encontramos sobre el diálogo interno explicaba que aquellas personas que se hablaban en tercera persona tenían un mejor diálogo que aquellas que lo hacían en primera persona. También encontramos dentro de este consejo que puedes decirte
simplemente palabras cariñosas o tiernas para poder mejorar tu diálogo. O sea, en vez de llamarte por tu nombre, que te diga cielo, cariño, amor, como una manera de suavizar la manera en que te diriges a ti. De hecho, encontramos que una señora de 62 años que dice que ella había tenido un diálogo destructivo constantemente en su vida, su terapeuta le recomendó esto y dice que ahora le es más fácil decirse cosas buenas porque siempre empieza con cariño, que se dice cosas como cariño, está bien, puedes tomar un descanso, hiciste mucho trabajo hoy. O también cuando tienes un diálogo interno crítico o constantemente negativo, puedes llamar a esta persona como una persona exterior. Un terapeuta dice que puedes llamarlo como el crítico, el abogado, la jueza, y que llamándolo así puedes decir, ay, el crítico me está diciendo que tal, o la jueza está diciendo esto y así. Lo que se explica sobre por qué el diálogo interno en tercera persona puede ayudar es porque te ayuda a separar las cosas y también a ser más consciente de las cosas que te dices, porque hay veces en las que ni siquiera sabemos cómo es que nos estamos hablando internamente. De hecho, yo personalmente en estas semanas estuve estudiando sobre el tema, fui más consciente de las cosas que me iba diciendo y se me hizo muy interesante el identificar la voz y procurar seguir estos consejos. Otra cosa que puedes hacer para mejorar tu diálogo interno es hablarte en voz alta. Y aunque muchas personas relacionan el hablarse en voz alta como algo negativo o hasta una señal de problema de salud mental, la verdad es que el hablarse en voz alta puede ayudarte mucho a reconocer cómo es que te estabas hablando. Yo personalmente nunca lo vi como algo de locos o de personas raras, porque de hecho mi papá se habla así. O sea, yo recuerdo desde niña que él estaba en su cuarto y él parecía que estaba hablando con alguien más y yo entraba y no había nadie más y le decía que qué estaba haciendo y me decía que estaba hablando consigo mismo. Y aunque sí entiendo el por qué uno pensaría que uno está loco, la verdad es que lo he hecho varias veces en mi vida, sobre todo cuando tengo que resolver un problema o tengo que tomar una decisión y estoy sola, me hablo a mí misma así. O sea, digo, oye Raquel, a ver, vamos a ver esto, a ver. Y cuando estoy así muy concentrada, suelo hablarme a mí misma así. El doctor Gary Small, jefe de la psiquiatría del Centro Médico de la Universidad de Hackensack, trabajar un problema en voz alta ayuda a pensar con más claridad y a unir los puntos. La otra cosa que puedes hacer para mejorar tu diálogo interno es relacionarte con personas que te hablan de una forma positiva, ya que al relacionarte con personas vitamina, como las llama la psiquiatra Marian Rojas Estapé, te ayuda a poder generar un diálogo o nuevos diálogos internos que son influidos por quienes te rodean. También otra cosa que puedes hacer, ya que seas consciente de las cosas que te vas diciendo negativamente, es reformular estos pensamientos negativos a positivos. Por ejemplo, en vez de decir no puedo, puedes decir me cuesta, me es difícil, pero puedo aprender. Este tipo de cambios o de reformulamiento puede activar las vías de neuroplasticidad y ayudar a construir patrones mentales más tranquilos y saludables para ti. Personalmente he visto en mi vida cómo el diálogo interno ha sido un beneficio y un bálsamo en muchos momentos de dificultad. Una de las bendiciones que siento más grandes que he tenido en mi vida es haber sido criada por padres muy amorosos y comprensivos, y la verdad es que siento que mi diálogo interno en general es así. Aunque sí he tenido momentos difíciles que he tenido que mejorar la manera en que me percibo o hablo de mí misma o me comparo con los demás o llego a pensar en las situaciones catastróficas de mi vida, la verdad es que tener este tipo de diálogo como base me ha ayudado mucho para poder sentirme confiada para tomar riesgo. Digo, el mismo hecho de grabar este video a mí meses antes se me hubiera hecho como un riesgo por lo expuesta en cierta manera que puedo estar, pero en general siento que nosotros convivimos con nosotros todo el tiempo. Al final no sabemos qué personas van a estar todo el tiempo con nosotros por pérdidas o porque la vida cambia, pero siempre vamos a estar con nosotros y creo que sería bueno que busquemos mejorar la relación con nosotros mismos. Sé que en muchos casos es difícil y sobre todo en personas que no fueron criadas por personas comprensivas o que fomentaban la autorreflexión desde un punto positivo, pero sé que es posible y que puede traerte muchos beneficios y felicidad a lo largo de tu vida a pesar de lo que vayamos a pasar y percibir la vida con más positivismo y felicidad. Espero que este video realmente les ayude y les motive a mejorar en la manera en que se hablan. Me hace muy feliz poder compartir esto y tal vez brindar un granito bueno a las personas que lo escuchan para poder sentirse mejor. Gracias por estar aquí. Oh my God, está lloviendo horrible. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.
video y síguenos para más datos útiles. Chao. Un psicoterapeuta registrado de... A ver, veamos. Cuando uno se habla muchísimo, ahora sí está el bueno. Ok. Oh, ok. So let's veamos. Hackensack, creo.